Bendiciones a cada uno de ustedes, queridos espectadores internacionales. Bienvenidos a este programa Contacto Profético. Es para mí un gusto poder compartir contigo esta palabra de parte del Señor. Le he titulado este mensaje o esta enseñanza Ministros con cizaña, haciéndome base al libro de Mateo capítulo 13, la famosa parábola del trigo y la cizaña. La parábola dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero luego recoged el trigo en mi granero. Básicamente la parábola del trigo y la cizaña tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente es el trigo y es la cizaña. El trigo es la buena semilla y la buena semilla es plantada por Dios. La cizaña es la mala semilla y la mala semilla es plantada por el malo, el enemigo o el diablo. El objetivo de la parábola es señalar esto. No es solo señalar quién es el sembrador o la tierra, sino el objetivo es la cizaña y el trigo, la buena semilla. Cuando hablamos de cizaña, que Cristo está tratando de dar a entender esto, cuando hablamos de cizaña, podemos hablar de acciones, intenciones y también de personas. Por ejemplo, la interpretación que más adelante Jesús le da a la cizaña es los hijos de lo malo, personas, pueden ser falsos ministros. En Mateo capítulo 7, versículo 15, el Señor Jesucristo habla de los falsos obreros, de los falsos ministros, de los lobos rapaces. Dice: guardaos de los falsos profetas, falsos ministros, falsos portavoz de Dios, falsos ministros del Señor. Y los compara con lobos rapaces. Un lobo es aquel que no está dentro del rebaño. Un lobo está fuera del rebaño. Un lobo se alimenta de carne. Un lobo jamás se puede convertir a oveja porque no es su naturaleza. Entonces Jesús dice que el falso ministro no está dentro del rebaño. Lo que debemos de entender nosotros acerca de los falsos ministros es básicamente esto: no son enviados por Dios, no son comisionados por Dios, no son entrenados por Dios. Los falsos ministros no están dentro de la iglesia del Señor. Se introducen, pero no están dentro de la iglesia. Entonces, un falso ministro es alguien a quien Dios no envía, no llama, no unge y no capacita. Obviamente no entrega unción. Un falso ministro es aquella persona que no te lleva a las verdades bíblicas, te muestra diversos caminos para llevarte a una eternidad, pero te desvía del camino correcto que viene a ser Jesucristo. Por ejemplo, un falso ministro puede ser Mahoma. Mahoma fue un falso ministro que les brindó un camino diferente al de Jesucristo para llegar a la eternidad y al cielo. El Buda también es un falso ministro, que no enviado por Dios, fue enviado por sí mismo y mostró otros caminos para llegar a la eternidad y el paraíso. Otros falsos ministros que pueden haber son los que te llevan a otros caminos, son aquellos que Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No así al que salta por la puerta, al ladrón. A ese que viene a robar, matar y a destruir, a ese las ovejas no lo escucharán. Entonces, un falso ministro, las ovejas no lo escuchan. Por lo general son los que se abren nuevas religiones, son los que se abren nuevos caminos. Entonces, el tema de los falsos ministros tiene que ser bien claro para que usted no ande pecando diciéndole falso ministro a un verdadero ministro de Dios. Un falso ministro es el líder, quien fue en vida el líder de la secta Salvo Siempre Salvo, que se autodenominó ser Dios, ser Jesucristo hombre y algunas cosas más.
un falso ministro, un falso profeta, es como el líder de la secta religiosa de la iglesia, Jesús, la luz del nuevo mundo. Ese es un falso ministro, porque se autodenominó ser un apóstol y pues conocemos las noticias terribles que se autodenominó y sus hechos, sus obras niegan la eficacia de la piedad. Eso es un falso ministro, alguien a quien Dios no envió. Claro, hay muchos falsos ministros que han abierto iglesias, falsos ministros que han salido por el mundo a predicar un evangelio diferente que no se acomoda a las sanas escrituras. Ese es un falso ministro, ese es un falso profeta. Un falso ministro es el que te promete paz, 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 como los líderes mundiales, pero la paz realmente la encontramos en Jesucristo. Entonces, esa es la cizaña como persona, pero también hay cizañas como acciones y cizañas como intenciones, como lo es la falsa profecía, por ejemplo. La falsa profecía también es una cizaña. Y hoy, como estamos en un tiempo de pandemia, fácilmente se nos ha introducido falsas profecías. No necesariamente por falsos ministros, porque el hecho de que alguien tenga una falsa profecía no significa que sea un falso ministro. Vuelvo a repetir, el hecho de que alguien tenga una acción equivocada o intenciones equivocadas no lo hace una persona, no lo hace un falso enviado de parte de Dios. Todos podemos tener sueños, todos podemos tener visiones. La fuente de la revelación es lo que hay que analizar. Pero el que yo tenga un sueño ahora, que X sueño no me hace a mí una mala persona. Eso tiene que entenderse claro. Entonces, la falsa profecía también es una cizaña. Dice que mientras se estaban durmiendo, vino y el enemigo y sembró. El enemigo puede sembrar falsa profecía y en este tiempo tratar de decirte el día y la hora cuando puede venir Cristo, obviamente es una falsa profecía. Tratar de decirte lo que hace algunos días se estuvo profetizando en las redes sociales de una pestaña, un pelo o de una niña que tuvo sueños que vio a Dios, obviamente son falsas profecías. Pero hemos caído en un error o han caído en un error en cual en señalar como falso profeta a las personas que han dicho estas cosas, que puede ser que por la situación almática que se está pasando hoy en día, la situación almática, puede uno tener sueños, ser sugestionado mentalmente y generar un contacto con el mundo espiritual, o que el enemigo, en el afán de confundir a la iglesia, introduce sueños que no son de Dios. Pero eso no nos hace a nosotros falsos ministros, simplemente erramos, punto, se acabó. Entonces, una cizaña también son falsas enseñanzas, y vamos a ir desdoblando. Son falsas enseñanzas parcialistas, enseñanzas que no son completamente integrales, enseñanzas que acomodan cada uno de acuerdo a su propia credibilidad. Esa es una cizaña también. Cizaña también puede ser falta de integridad. Y falta de integridad a relaciones, a amistades, falta de integridad con el dinero. Cizaña también puede ser la deslealtad, la ingratitud, el orgullo que te hace sentir superior o mejor que los demás, también es una cizaña. No estar dispuesto a ningún tipo de acuerdo es también una cizaña. Muy bien, hablemos ahora un poco acerca de los ministros con cizaña. El libro de Filipenses capítulo 2 marca claramente un precedente y dice lo siguiente: guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Ahora, aquí Pablo no está hablando de los falsos ministros, de los que no son enviados por Dios. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Filipo de que se cuiden de ministros que fueron enviados por Dios, pero que se les encontró cizaña, que se les introdujo la cizaña del maligno mientras estaban durmiendo, que no se dieron cuenta y se transformó su trigo, su unción, su personalidad, se transformó y se volvieron perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. ¿Cuáles son los perros? Los perros son aquellos que no perdonan el rebaño. Quiero que note la diferencia entre un perro y un lobo. El lobo no es amigo del ser humano.
El lobo no es amigo del pastor. El lobo está fuera del rebaño y el lobo mira al rebaño para comérselo. Pero el perro es amigo del pastor. El perro ayuda al pastor. El perro con su ladrado pastorea también junto con el pastor. Está con el rebaño. Pero el perro, tarde o temprano, no perdona al rebaño. Son aquellos ministros que no perdonan al rebaño. Tarde o temprano muerden la carne. Critican a los pastores porque los pastores cortan la leña del rebaño. Cortan la lana del rebaño y le sacan la leche al rebaño. Pero los perros no van por la leche. Los perros no van por la lana. Los perros van por la carne. Son aquellos que se hacen amigos de entre los hermanos que tienen más posición económica, más contactos, más relaciones, porque buscan la carne para comer. Esos son los perros. Los perros son los que tienen ovejas, los que se hacen porque ya estuvieron al lado de un pastor por mucho tiempo y llegó un momento en que el perro se creyó el pastor de las ovejas. Y de repente el perro se abrió un ministerio y tiene ovejas, pero esas ovejas no tienen pastor, porque ese pastor es un perro. Fíjese la analogía. Yo conozco casos similares de iglesias en las que están llenas y la gente recibe continuamente palabra, porque ahí aparentemente hay un obrero que está continuamente predicando la palabra de Dios. Pero cuando esas ovejas están enfermas, están endemoniadas, mandan a buscar a nuestro pastor. Mandan a buscar a un pastor que los vaya a ayudar, que los visite en el hospital, que les eche fuera los demonios de sus hijos, que los ayude en las liberaciones, porque el pastor que tiene no puede hacerlo. Son perros. Ese pastor tiene ovejas, ese perro tiene ovejas, pero esas ovejas no tienen pastor. Ese es un perro. Un perro es leal a la necesidad que tiene de ti, pero no a ti. El perro es leal a la necesidad mientras les des de comer y les des de beber. Está ahí contigo. Está ahí contigo. Los perros son ingratos. Y el perro es el mejor amigo del hombre. Sí, el perro es el mejor. El animalito, hablándolo, yo quiero hablar de la figura del ministro. Cuando hay alguien que le ofrece algo mejor que lo que tú le puedas ofrecer, se va. La característica de los perros, de los ministros que son perros, son ingratos. Andan buscando cobertura de un lado a otro. ¿Por quién les da mejor capacidad económica? ¿Por dónde se pueden apuntalar mejor para desarrollar su ministerio? Son perros. Son leales a ti, a tu cobertura, y te llaman padre ministerial. Te llaman papá. Te abrazan, te besan, se creen incondicionales, pero una vez que ya tú no cubras su necesidad, se mandan a cambiar y se van, quizás porque alguien les ofreció un plato de comida más amplio, una cobertura más amplia, un acceso más amplio a su ministerio. Es un perro. Son cizañas. La ingratitud es una cizaña. Es característica de los obreros, de los ministros que son perros, que los conoces sirviendo, los conoces buscando a Dios, los conoces siendo fieles a su pastor, a su apóstol, a su líder, y de repente algo les ofendió, no perdonaron la ofensa, y cuando tuvieron la oportunidad, mordieron la carne, mordieron la mano que les dio de comer. Son ingratos. Fácilmente les da rabia si no se los vacuna continuamente. Este tipo de mensajes vacunan a los ministros y no les gusta escucharlo, pero este tipo de mensajes te va a vacunar contra la rabia y que no te conviertas en un perro. Entonces, la ingratitud es parte de los perros que Pablo dice que nos cuidemos. Segundo, habla de los malos obreros. Habla de los malos obreros. ¿Y quiénes son los malos obreros? Los malos obreros son los que se importan a sí mismos. Se importan a sí mismos, no les importa el rebaño. Los malos obreros
no son conscientes que en este tiempo de pandemia el rebaño, que es carne y hueso, gente natural, se puede contagiar de un virus. Y los andan reuniendo en sus casas, los andan reuniendo en reuniones pequeñas o reuniones grandes, los andan reuniendo, exponiéndolos a que el contagio les llegue a ellos y a su familia. Malos obreros. Son fanáticos que van a saciar su necesidad de predicar y no están velando a la grey y no están cuidando a las ovejas. Que esa oveja que tú te llevas a hacer aire libre tiene familia en casa, tiene hijos en casa, tiene padres en casa. Esa oveja que se va contigo en tu deseo fanático, porque eso es lo que es un deseo fanático, enfermizo, de saciar lo que te importa a ti mismo, expones a otros a que adquieran el contagio. Y no se trata de falta de fe, no se trata de que te falle el Salmo 91, se trata de que somos de carne y hueso. Y aún el mismo apóstol Pablo, si tú estudiaras un poco más la palabra, entendieras que en tiempo de persecución Pablo prefería mejor esconderse y dedicarse a escribir, que era lo que sabía hacer, y mandar sus cartas a todo el mundo. Un mal obrero piensa en sí mismo: voy a abrir la iglesia porque necesito el ingreso económico. Voy a hacer los cultos de los hogares y al final recoger las ofrendas porque necesito el ingreso económico. El mal obrero piensa en su bolsillo, piensa en sí mismo y no piensa en su rebaño. Ese es el mal obrero. El mal obrero no piensa en los niños que se pueden enfermar. El mal obrero no piensa en aquel padre de familia que necesita ir a trabajar. Ese es el mal obrero y lleva y los expone a situaciones de contagio. Y vuelvo a repetir, no se trata de un asunto de falta de fe, se trata de un asunto de cordura y de inteligencia. Un mal obrero es un orgulloso que se cree más importante en sus acciones. Ese es el mal obrero. El que cree que porque puede hacer cultos en su casa, no en su casa, sino en los hogares, puede hacer cultos, haciendo reuniones, se siente con más fe que los que no lo hacen. Ese es un mal obrero. No es íntegro, no es ético, es un mal obrero. Es aquel que se pone a pelear en las redes sociales. Es aquel que se pone a hablar mal de otro ministro en las redes sociales. Es un mal obrero. Es aquel que nombra a otro hombre de Dios, aunque cometa sus errores. Todos tenemos errores, solo que a ti no se te los conocen, pero todos tenemos errores. Un mal obrero es el que no sabe respetar a las autoridades superiores. Un mal obrero es el que no sabe respetar a los otros ministros. Ese es un mal obrero. Son orgullosos, sabios en su propia opinión. Malos obreros. Otra definición, otra perspectiva de un mal obrero: tienen falta de integridad. Un mal obrero no sabe valorar las relaciones, se valora a sí mismo. Un mal obrero valora las relaciones por lo que les conviene, por las conexiones que puedan hacer. No valora las amistades por las personas, sino por cuanto pueden sacarle provecho a aquellas personas. Eso es un mal obrero. Un mal obrero decide cortar fácilmente, no cultiva la amistad. Si tu amistad a mí no me genera ingresos económicos o contactos que me beneficien a mi ministerio, yo te corto, no quiero ser tu amigo. Ese es un mal obrero. El buen obrero cultiva las relaciones, cultiva las amistades. El mal obrero las corta. El mal obrero no le gusta ser reprendido, exhortado, corregido y sujetado. El mal obrero tiene falta de integridad en las finanzas. El mal obrero usa el ministerio de la palabra para su fin lucrativo, para ganar dinero. No tiene respeto de las ofrendas ni de los diezmos. El mal obrero es asalariado. El mal obrero no tiene respeto de conocer, busca amistades para ver cuánto dinero le puede sacar. Siempre anda pidiendo dinero. Ese es el mal obrero. El ministro que siempre anda pidiendo dinero, siempre anda necesitado, siempre anda buscando a quién se le puede arrimar para pedirle, para sacar un beneficio, es un mal obrero. Pablo dijo: yo he trabajado con mis propias manos. No dijo: yo he pedido dinero. No dice: yo he recogido ofrendas. He trabajado con mis propias manos.
El mal obrero es el que siempre va a las iglesias y las mide por su cantidad y sabe que en aquella iglesia no le van a dar una cantidad de ofrenda por su salario de predicación que él le gustaría. ¿Y qué hace el mal obrero? Manipula por el espíritu profético y empieza a repartir sobres y empieza a llamar a la gente a hacer pactos y empieza a llamar a la gente a recoger ofrendas. Ese es un mal obrero. No quiere decir que la ofrenda esté mal, no quiere decir que el pacto esté mal, no quiere decir que los diezmos están mal. Lo que quiere decir es que toda ofrenda impuesta está mal. Eso está mal. Ningún obrero puede llegar a imponer una ofrenda en una iglesia, más si este obrero es un itinerante, más si este obrero es un invitado, más si este obrero es una persona a la cual poco se conoce su trayectoria y su trascendencia. No puede llegar a la grey del Señor y importarse a sí mismo. A mí qué me importa que los hermanos no tengan que comer, qué me importa que los hermanos estén enfermos en una necesidad. Él lanza la palabra y dice, Dios me dice, tal persona, Dios me dice que recoja una ofrenda de $100, de $1000, de tanto. Ese es un mal obrero. Estoy enseñando. Un mal obrero tiene esa falta de integridad con el dinero. Siempre se va a mover por un tema de su conveniencia. Siempre. Un mal obrero es un ineficiente. Un mal obrero es un ineficiente. No es eficaz en lo que hace. Y como no es eficaz en lo que hace, empieza a buscar a otros que están haciendo otras cosas y se pone en comparación y termina siempre señalando que el trabajo que él está haciendo o ella está haciendo, ese obrero, es mejor que lo que otros no están haciendo. Ese es un mal obrero, ineficaz o ineficiente. Siempre está buscando compararse con otros. Siempre está buscando tratar de mostrar que lo que está haciendo es mejor y es sobresaliente y es aprobado por la voluntad de Dios, implícitamente aplastando el trabajo que otros está haciendo. ¿Por qué? Porque está tapando su ineficiencia. Ese es un mal obrero. Un mal obrero es un asalariado, no hace nada por la pasión por Dios, la pasión por las almas y la pasión por su ministerio. Todo lo calcula, tiene que ver una ganancia económica, tiene que ver una ganancia financiera. Siempre está pensando en cuánto voy a ganar. Es un mal obrero. Si cuadra un viaje misionero, está pensando en cuánto voy a ganar. Voy a invertir $1000 y está pensando en con cuánto va a regresar. Más, no está pensando cuántas almas va a ganar, no está pensando cuánto desarrollo tendrá su ministerio, sino con cuánto dinero regreso. Es un mal obrero, es un asalariado. Todas estas definiciones son muy duras y confrontantes, pero es lo que Jesús quiso decir con el trigo y la cizaña en los diferentes enfoques, y Pablo lo afirma acerca del guardado de este tipo de cosas. El asalariado, el mal obrero es asalariado, a todo le pone precio. Le pone precio a la música, le pone precio a las predicaciones, le pone precio a los seminarios, institutos. Hoy que estamos haciendo seminarios virtuales, ya están empezando estamos haciendo cultos virtuales, ya están empezando a desarrollar seminarios y te dicen inscríbase. Hay cupo limitado, tanto cuesta la inscripción. Cuando la red es libre, no te cobran por YouTube, no te cobran por Facebook, la red es completamente libre y aún así pensamos en cobrarle a la gente para que adquiera conocimiento. Este es un mal obrero. No, que necesitamos para vivir. Bueno, usted necesita para vivir, usted maestro necesita para vivir. Bueno, después de predicar, ore a Dios y que la gente que te está escuchando sienta en su corazón enviarte una ofrenda, porque tú también tienes necesidades. Pero deja que Dios haga la obra que Él tenga que hacer. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese, el testimonio del Espíritu Santo al que nosotros servimos, pondrá en la gente el que te siembre, te llame y te diga quiero hacerle una donación, quiero sembrarle esto, quiero darle aquello. Pero es patético que el obrero esté pidiendo dinero y esté pidiendo ofrenda. Ese es un asalariado, es un mal obrero, no es correcto, no es ético. Entonces, ¿qué más? Hablemos de los mutiladores del cuerpo.
¿Quién es un mutilador del cuerpo? Porque también hay cizañas acerca de los mutiladores del cuerpo. Le dije que cizaña tiene que ver con falsa profecía, deslealtad e ingratitud. Ahora, todos estos los he desglosado tanto en los perros como en los obreros, en los malos obreros. ¿Quién es un mutilador del cuerpo? Un mutilador del cuerpo es el que le quita partes y funciones al cuerpo para frenarlo y enfermarlo. El cuerpo de Cristo está enfermo, no necesariamente por causa del pecado. Está enfermo porque hay muchos mutiladores dentro del cuerpo, obreros que Dios llamó, ministros que fueron ungidos por Dios, ministros que son influenciados por este tipo de cosas. Número uno, por una mala teología. ¡Pah! Mutilan el cuerpo. Por una doctrina parcialista, mutilan el cuerpo. Por un resentimiento religioso, mutilan el cuerpo. Son fanáticos por fanatismo irracional, mutilan el cuerpo. Aquí voy a hacer una pausa. Con una mala teología. La teología es la ciencia que estudia la Biblia. Por una mala ciencia, por un mal conocimiento, nos aferramos tanto y nos dividimos. Mire, nosotros los ministros podemos discutir temas, podemos discutir puntos doctrinales, podemos discutir situaciones y cuestiones de letras. Pero si las discusiones de temas o de cuestiones de letras separan nuestras personalidades, nos dividen y generamos una división que provoque un aislamiento, peor que el COVID-19, un aislamiento en el cual hay una separación y peor aún un enfrentamiento de amistades y se rompe una amistad por causa de una cuestión de letras, somos mutiladores del cuerpo. Porque las discusiones doctrinales simplemente causan diferencias de letras, pero no de personas. No de personas. Si usted es enemista con alguien porque usted cree en una cosa, cree en el color blanco y la otra persona cree en el color negro, usted dice, yo no me junto con ellos porque usted está mal. ¿Por qué? Porque las doctrinas, los temas, las ideologías, las escuelas de pensamiento no nos pueden a nosotros dividir porque somos parte del cuerpo de Cristo. Unos son diestros con la escatología, otros son diestros con la prosperidad, otros son diestros con el tema de lo profético, otros son diestros con mucho tema pastoral, otros son diestros con la enseñanza. Tú no puedes atacar la doctrina de la prosperidad porque vos no la entendés. O no puedes atacar la doctrina profética porque no la entendés, porque te conviertes en un mutilador del cuerpo. Doctrinas parcialistas, gente cuadrada, gente que dice, yo estudié en el seminario de tal por cual y a mí me enseñaron así y así tengo que enseñar yo, invalidando lo que dice Romanos capítulo 12, la renovación del entendimiento. Renovado con el espíritu de vuestro entendimiento. Los resentidos religiosos te llevan a mutilar el cuerpo. Ese resentimiento acérrimo de que todo quieres que, como los fariseos y los saduceos, gobernados por las tradiciones, gobernados por los mandamientos de los hombres, gobernados por sus propias ideologías, y los fanáticos irracionales mutilan al cuerpo, mutilan al cuerpo. La gente que hoy en día está haciendo los aires libres en la calle está mutilando el cuerpo porque por la obra que tú estás haciendo, no. Si tú tienes fe para hacer aires libres, es decir, predicar en la calle con un parlante, está muy bien. Te felicito, es excelente, es tu fe, hazlo. Pero cuando tú señalas al pastor, al profeta, al ministro que está en su casa encerrado, haciendo el mismo trabajo que tú estás haciendo, pero a través de las redes digitales, y tú empiezas a señalar y empiezas a decir que ese trabajo está mal hecho y el tuyo está bien hecho, te convertiste en un mutilador del cuerpo, porque estás quitándole la función a alguien que está haciendo lo mismo que tú, pero en otra esfera. Si tú tienes fe para hacer culto en tu iglesia, en tu hogar, y esa es tu fe, porque no significa que tú tengas más fe que los que hacemos transmisiones en vivo, lo que significa es que es una operación que Dios hace contigo o a saber. Pero si tú lo tienes, dijo Pablo, tenlo para ti mismo, guárdatelo, tenlo para ti mismo. Pero la fanaticada irracional es creer que lo que tú haces es lo correcto y lo que otros hacemos no es lo correcto. Se llama irracional, se llama fanaticada irracional. Y ahí, un mutilador del cuerpo, ¿quiénes son? Son los cuervos que picotean el ojo de la iglesia
¿Cuáles son los ojos de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Los apóstoles. Picotean a los apóstoles y picotean en la obra apostólica y caen en esta mala teología, parcialismo, resentimiento religioso, empezando a decir, ¿dónde hay apóstoles? Y los apóstoles del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y los apóstoles se murieron con el apóstol Pablo y ya no hay apóstoles, y se enriedan en una mala teología, en un parcialismo. Y están ahí resentidos religiosos, abrazando su teología, creyéndose reverendos, creyéndose teólogos, creyéndose licenciados, que no tienen nada de malo de la teología, pero creyéndose cosas que pican los ojos de la iglesia, que es la unción apostólica, el llamado apostólico, el oficio apostólico. Le pican. Esos son mutiladores del cuerpo. Otros mutiladores le cortan la lengua al cuerpo de Cristo, le cortan la lengua a la iglesia, le tapan la boca a la iglesia, que viene a ser la profecía y los profetas, y le impiden a la profecía fluir, y le impiden al profeta fluir. Es verdad que la palabra profética más segura es la que está escrita. Es verdad que no necesitamos revelación sino iluminación. Es verdad, pero quiero decirte algo. Dios todavía sigue siendo soberano y Él sigue inspirándonos. No a darnos una revelación general, pero sí a darnos revelaciones específicas. Usted no puede omitir la palabra profética porque en el Nuevo Testamento está llena de palabra profética. Usted no puede negar la palabra profética en el Nuevo Testamento. La profecía no general, sino la profecía específica. Ágabo apareció delante de Pablo a profetizar que venía una sequía, que venía una hambruna, que lo iban a entregar, que lo iban a matar. Las hijas de Felipe profetizaban continuamente al apóstol Pablo. Siempre hubo un mover profético de palabras generales, no de palabras específicas, de profecías personales. Por eso Pablo estructura bien en 1 Corintios capítulo 14 cómo debe de ser el espíritu, el don y el oficio del profeta dentro de la iglesia, con estructura. Pero ¿qué hacen los mutiladores del cuerpo? Por desarraigar la cizaña, por desarraigar la falsa profecía, terminan aplastando la profecía. Por señalar y atacar al falso profeta o a los falsos ministros, terminan mutilándole los ojos, mutilándole la boca, la lengua, el cuerpo. Terminan aplastando y hundiendo al verdadero oficio, al santo oficio del ministerio profético. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los que le tapan la boca, los que no censuran, los que no permiten, los que cuestionan, los que tienen más enseñanza de lo falso, de lo malo, que de lo verdadero. ¿Qué dijo el padre de familia? El agricultor dijo, no me arranca la cizaña. Es decir, no es legal que usted intente arrancar la falsa profecía. Déjela y que se cumpla el principio de Gamaliel. Si es de Dios, se va a cumplir. Si no es de Dios, déjelo. Si no es de Dios, va a quedar en el olvido. Así que nuestro trabajo no es arrancar la falsa profecía, no es arrancar a lo malo. Nuestro trabajo es enseñar y establecer lo que hizo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 14, establecer lo correcto, establecer lo bueno, sin andar manoseando lo que es malo. ¿Quién es un mutilador del cuerpo? El que le corta los pies, el que pisa los pies, el que presiona los pies de la iglesia, el que le arranca los zapatos de la iglesia, que es el apresto del evangelio de la paz, y le pone y deja a la iglesia descalza, y deja a la iglesia con pies hirientes, y ahí va los pies. ¿Quiénes son los pies? El evangelista, el mensajero de los pies hermosos. Ese es el evangelista. Pero ahora, como le han mutilado los zapatos, el apresto del evangelio, anda con los pies heridos, amargado y sin paz, predicando no una buena nueva de paz y de salvación, sino predicando una mala noticia, predicando una mala noticia con amargura. El resultado de que el evangelista sea un amargado, apocalíptico, que solo está predicando juicio, que está predicando calamidad, que está predicando cosas malas, que está predicando el fin, es la señal de que lo han mutilado. Le mutilaron los zapatos, el apresto del evangelio. El verdadero mensaje del evangelista debe de ser: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero mensaje del evangelista es el testimonio de Juan era para un tiempo, pero ahora el testimonio de Jesucristo es el que salva, sana y liberta. El verdadero mensaje del evangelista es la buena noticia del reino de los cielos. Siempre tiene buenas noticias.
Pero hoy tenemos evangelistas amargados en la calle. ¿Por qué? Porque los mutilaron. Porque los mutilaron con una mala teología, los mutilaron con una doctrina parcialista, los mutilaron con un resentimiento religioso. Y ahí andan resentidos, hablando mal de los apóstoles, hablando mal de los profetas. Ahí andan resentidos, tristes, queriendo hacer transmisiones en vivo y sin resultados óptimos o eficaces. ¿Saben por qué? Porque les mutilaron los zapatos. Y por último, y están también los que mutilan las manos, atan las manos, las encadenan, que son los pastores de las iglesias, y las encadenan para que no hagan la obra pastoral. Tenemos pastores con las manos atadas. El COVID-19 no ha atado a los pastores de manos. ¿Sabes quiénes atan a los pastores? Los mismos mutiladores del cuerpo. Son los mismos que están pidiendo unidad pastoral. Son los mismos que están pidiendo unidad pastoral, que todo el cuerpo pastoral del Ecuador o del mundo se una, y son los mismos que no se abren rápidamente y no quieren aceptar, no quieren disponer de acuerdos. Son los mismos que no se ponen a sentar con un profeta porque no lo reconocen a los profetas como oficios ministeriales, sino como cualquiera que puede profetizar. Los mismos que atan a los pastores, que son pastores, que los mismos que atan y imposibilitan, como el COVID-19, hacen distanciamiento social. Son los mismos los que están viendo las estrellas. ¿Cuántas estrellas tú tienes? Bueno, yo contigo me siento a hablar, me siento a conversar. Son los mismos que atan de manos a los pastores de las iglesias. Son los mismos que atan, que los imposibilitan. Son los mismos. Y por último, tenemos aquellos que cortan los dedos del cuerpo. Cortan los dedos del cuerpo, que son los que dibujan en el lienzo del alma los diseños del arte de la doctrina y pintan el paisaje de la gracia con la tinta del Espíritu. Esos son los maestros. Esos son los maestros. Uno de los más mutilados de la iglesia son los maestros. Los maestros son los que más han sido mutilados. Porque fácilmente, si la doctrina o la pintura que está haciendo en el alma de las iglesias no coincide con las ideologías de los que cortan las manos, los tildan de falso maestro, de tener cuidado con la enseñanza. Y es verdad que hay que tener cuidado, pero los mutiladores del cuerpo suprimen las funciones del cuerpo de Cristo del ministerio. Finalmente, ministros con cizañas. No necesariamente sea la profecía o la falsa profecía. Un ministro con cizaña, queridos espectadores, son aquellos que presentan características ajenas al carácter de Dios. ¿Quién esta sembrilla no sembré yo? ¿Quién la sembró? El maligno. Áreas en el carácter que el maligno ha sembrado y no nosotros. Amén. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y pues suscríbete en el video, dale compartir, dale un like y estate atento para que te lleguen más videos de enseñanzas bíblicas. Un abrazo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones.